Buen día nuevamente, ¿no? Estamos gozosos de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Siempre es un privilegio poder compartir la palabra de Dios. Amén. Les pido que podamos compartir en Hechos de los Apóstoles capítulo 17. Y vamos a ver los primeros 9 versículos, ¿sí?, de Hechos de los Apóstoles. Pablo llega a Tesalónica y vamos a meditar en la palabra de Dios. Le puse como título, estoy buscando mi bosquejo acá. Pensé que lo había perdido. No es nada. Le puse como título a la meditación del día de hoy: ¿cómo trastornar el mundo? ¿Sí? ¿Cómo trastornar el mundo? Y esa es la acusación que han recibido Pablo y los hermanos allí en Tesalónica, ¿no? Se han levantado algunos judíos que no creían y acusan a los hermanos. Dice el versículo 6: pero no hallándolo, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, ¿no? Esa es la acusación, estos que trastornan el mundo entero, ¿no? Y si bien es una acusación maliciosa que le están haciendo a la iglesia, a los hermanos que están predicando el Evangelio, no deja de haber una verdad, ¿no? No deja de haber una verdad en esa acusación. El Evangelio es un mensaje que revoluciona, déjenme decirlo así. El Evangelio es un mensaje que cambia vidas, que cambia radicalmente al hombre y a la mujer pecadora. El Evangelio es un mensaje que trastorna nuestras vidas, las pone pata para arriba, nos pone cuerdo para con el Dios, ¿sí? El Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Entonces, sí hay algo de verdad en esta acusación. Estos hombres que han llegado aquí vinieron para hacer una revolución, ¿sí? La palabra que allí se dice trastornan significa eso. Estos que han llegado aquí vienen para hacer una revolución. Traen otras costumbres, traen otras cosas que nosotros no compartimos, ¿sí? Así que vamos a meditar y vamos a ver cómo nosotros, como iglesia del Señor, aquí en el barrio de la Foresta y en Escaso, podemos ser esos agentes de Dios que pueden trastornar nuestra comunidad con el Evangelio de Dios. Que pueden ser esos agentes de cambio, de renovación, de salvación para un mundo que se pierde sin Cristo. ¿Cómo es que ellos lo hicieron y cómo nosotros podemos ser esa iglesia, ¿sí?, que va contra corriente, ¿sí?, que denuncia el pecado, pero que va con un mensaje de salvación, que en Cristo hay salvación, ¿sí? Así que vamos a leer el pasaje bíblico, Hechos 17, 1 a 9, y vamos a ponernos de pie para leer la palabra de Dios y vamos a leer juntos estos versículos, ¿sí? Se animan, no sé si ustedes se acostumbran a leer todos juntos. Nosotros en la iglesia leemos todos juntos la palabra de Dios, ¿sí? Así que vamos a ver cómo sale hoy todos juntos. A la cuenta de 3 comenzamos la lectura. 1, 2, 3. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras
que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero tenida fianza de Jasón y de los demás los soldaron. Amén. Dios bendiga su palabra. Puede tomar asiento. Lo que ya tenemos cierta edad, seguramente podemos recordar que a lo largo de la Argentina, de la historia de nuestro país, han pasado muchos gobernantes, ¿no? Y con distintas ideas, con distintas políticas. El asunto es que todos vienen con la idea de cambiar el país, de mejorar, ¿no? Esas son las promesas, ¿sí? Pero lo triste es que termina ese periodo de gobernación y la cosa sigue igual, ¿no? No cumple, ¿sí? Pero genera la expectativa, ¿no? En las campañas políticas generan expectativa de cambios, ¿no? Pero no cumplen, siempre estamos igual. Y siempre estamos esperando que llegue el libertador, ¿no? Aquel que va a hacer bien las cosas, aquel que puede darnos seguridad económica, social, ¿no? Siempre está esa expectativa, ¿sí? Bueno, en los tiempos del apóstol Pablo, la comunidad judía tenía una gran expectativa. Ellos esperaban un rey, un libertador, alguien que lo iba a venir a libertar de la opresión de los romanos. Ellos esperaban que ese libertador llegara, ¿sí? Ellos tenían gran expectativa, pero tenían una expectativa falsa, o no real del todo. Ellos esperaban un libertador, ¿sí? Esperaban un soldado, esperaban a alguien con poder que viniera por la fuerza y le diera libertad de la opresión de Roma. Ellos esperaban en el Mesías. Ellos esperaban que ese Mesías vendría y lo libertara de la opresión de Roma. Así que había esa expectativa. Dice el texto bíblico que Pablo, después de pasar, ¿no?, por Filipos y allí sufrir mucho por la causa del Evangelio, saliendo de allí, ¿no?, después de haber sido golpeado, de haber sido maltratado, llega entonces a Tesalónica, a esta nueva ciudad, a Europa. Dios no le había permitido seguir su viaje a Asia, sino que Dios, a través de una visión, hizo que Pablo fuera a Europa. Y Filipo es la primera ciudad en Europa que Pablo va en su segundo viaje misionero.
La segunda ciudad es Tesalónica, esta ciudad en la cual hoy vamos a meditar, ¿no? ¿Qué hizo Pablo aquí? Llegó entonces y como era costumbre de Pablo, ¿no? La pauta era llegar a cada ciudad y llegar a la sinagoga de los judíos, ¿sí? Allí donde Pablo llegaba, ¿no? Ustedes están leyendo Hechos de los Apóstoles y una y otra vez la constante es primero la sinagoga. Dice eso el texto, que Pablo llegó a la sinagoga de los judíos y Pablo, como acostumbraba, ¿ve? Era la pauta, era lo que él acostumbraba a hacer, llegar a la sinagoga de los judíos, fue a ellos y por 3 días de reposo, es decir, por 3 semanas, él estuvo haciendo algo así con ellos. ¿Qué hacía? Dice, discutiendo con ellos. Claro, la palabra de allí, discutir, no es levantar la voz y tener una contienda. Lo que entendemos por la palabra discutía con ellos allí es razonaba con ellos. Razonaba y declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. He aquí el medio que Dios utiliza para trastornar al mundo. El medio que Dios utiliza y que la iglesia debe aferrarse para llevar el mensaje de salvación. La misión de la iglesia es una misión espiritual. La misión de la iglesia es una misión espiritual con un mensaje espiritual a través de un poder espiritual y con un objetivo espiritual. Esa es la misión de la iglesia. Una misión espiritual, ¿sí? Un mensaje espiritual. Esa misión se lleva a cabo a través de un poder espiritual y se busca un objetivo espiritual. Esa es la misión de la iglesia. Entonces, esto debemos tener bien en claro. ¿Qué es la misión de la iglesia? La misión de la iglesia es una misión espiritual. La Iglesia Católica enseña que la misión de la iglesia es una misión sacramental, ¿no? Te da la hostia, ¿no? Y eso es lo que ellos llaman hacer misión, ¿no? Convencer a través de la espada y de la hostia, ¿no? Y tomar adeptos. Pero esa no es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia, como la Biblia lo enseña, es una misión espiritual. No es una misión sacramental, no es una misión cultural, no es una misión deportiva, no es una misión artística, no es una misión, ¿qué más podemos decir? Social. La misión de la iglesia es una misión espiritual, con un mensaje espiritual, con un poder espiritual y un objetivo espiritual. Dios nos ha enviado al mundo para ser la iglesia de Dios que lleva un mensaje espiritual. Y ese mensaje espiritual lo tenemos aquí, en la Biblia, la palabra de Dios. Ella contiene el mensaje de Dios para un mundo que se pierde en pecado. No hay otra cosa. La iglesia no tiene nada que ver con la psicología. La iglesia no tiene nada que ver con llamar la atención, hacer un show. Los pecadores no se salvan haciendo show. Los pecadores se salvan cuando el Evangelio es anunciado, es predicado. Cuando la iglesia razona la palabra de Dios. Es decir, pone el mensaje de la palabra de Dios en la mente del pecador. Esa es la misión simple de la iglesia. Llevar la palabra de Dios y ponerla en la mente del pecador. Después es obra de Dios.
Ahí termina nuestra misión. Llevar la palabra de Dios a la mente de los pecadores. Sencillo. Sencillo. No hay que añadirle ninguna otra cosa. No podemos adulterar la misión de la iglesia. Es sencilla y es una misión espiritual. Veamos entonces cómo Pablo lleva a cabo la misión. Dice entonces que él llegó a la sinagoga, llegó a este lugar donde estaban estos esperando al libertador, ¿no? Y él llega y dice que él no hizo otra cosa, ninguna otra cosa, sino que predicar la palabra de Dios. Él razonó con ellos y le declaró el Evangelio, le declaró la palabra de Dios, les puso con claridad la palabra de Dios. Es decir, que él razonó la palabra de Dios, le hizo ver a estas personas, a estos judíos que esperaban un rey, un libertador, alguien que viniera con la espada a dar libertad. Él tomó la palabra de Dios y le mostró que ese rey no vendría con una espada. No vendría por la fuerza. No vendría con esas expectativas falsas. Ese rey vendría humilde, sencillo. Vendría, en primer lugar, para padecer, para sufrir, para identificarse con el hombre en pecado. Ese Mesías no era un Mesías que venía a hacer un espectáculo, a llamar la atención, a que las multitudes lo siguieran. Ese no era el objetivo de Jesús. Jesús vino manso y humilde, como un siervo, y vino con la actitud de sufrir. Él, desde un comienzo, sabía que ganar la batalla, la salvación del pueblo, era a través del sufrimiento, del padecimiento de la cruz. Y eso es lo que Pablo le estuvo exponiendo y razonando con los judíos, diciéndole: Jesús es el Mesías sufriente. El Mesías sufriente de Isaías, aquel que vendría para sufrir, para cargar el pecado de todo el pueblo sobre sí. Él vendría como un cordero, manso. Y eso es lo que Pablo está haciendo aquí, razonando. No se equivoquen, Jesús no es un gran libertador que viene con una espada y un caballo. Él viene manso y viene dispuesto a sufrir. Dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, discutiendo con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase. Él dio su vida. Su sufrimiento fue hasta la cruz y fue a la muerte en una cruz. Ofreció allí su vida santa, su vida sin pecado, para poder rescatar a esos hombres que estaban en tinieblas, en pecado, en transgresiones, que eran esclavos del pecado, que estaban tan confundidos por el pecado. Cristo fue y murió en esa cruz, pero resucitó al tercer día. Eso es lo que Pablo está haciendo con los apóstoles aquí, mostrándole a estos hombres que el Mesías era alguien que iba a venir a padecer, iba a morir en una cruz, pero que resucitaría de los muertos. Él venció a la muerte. Ahí tenemos al campeón. Ahí tenemos al victorioso.
es a través de la muerte, a través del padecimiento, a través de la autonegación. Y él decía, y que Jesús, y cuando alguien le decía a esos judíos que estaban esperando un Mesías libertador, poderoso, guerrero, le decían que Jesús era el Cristo, el Mesías prometido, estos hombres por lo general se enfurecían. ¿Por qué? Porque ellos eran culpables de la muerte de ese inocente. Ellos pidieron que lo colgaran en la cruz. De tal forma que ellos no podían soportar oír que Jesús, ese que había venido de Galilea, era el Mesías. Porque ellos mismos fueron autor de haber colgado a Jesús en esa cruz. Pero que Pablo le dice, ese que ustedes han rechazado, que han aborrecido, Jesús es quien yo os anuncio. Decía él, es el Cristo. Ese es el Cristo. En él hay salvación. Él es el que trastorna la vida de los hombres. Él es el que cambia radicalmente la vida de los hombres y mujeres. Él es el Hijo de Dios, que tiene poder para perdonar los pecados. Él es el que cambia radicalmente la vida del pecador y que le cambia el sentido de la vida y que le da otra esperanza, le da otro principio para vivir. Este es el Cristo. ¿Y el resultado cuál es? Algunos de ellos creyeron. Algunos de ellos creyeron. Saben que a veces escucho y dicen, pobre, Pablo llegó a Tesalónica y semejante discurso de teología y mostrándole a los judíos que Jesús era el Cristo y tanto para que algunos creyeran. Muchas veces tenemos la mente tan enceguecida, tan oscurecida en cuanto a los principios de la palabra de Dios, cómo Dios actúa. Porque nosotros esperamos, ¿no?, hacer una campaña y que haya mucho, ¿no?, muchas multitudes vengan a Cristo, ¿no? Eso es lo que nosotros esperamos. Pero ¿qué es lo normal? Yo quiero que me acompañen a Primera Tesalonicense, porque cuando nosotros leemos Primera Tesalonicense, después de haber estudiado Hechos de los Apóstoles y ver cómo la iglesia nació y bajo qué mensaje la iglesia nació, es que podemos entender mucho mejor Primera Tesalonicense. Primera Tesalonicense capítulo 2. Dice así la palabra de Dios. Porque vosotros mismos sabéis, hermano, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Es importante lo que Pablo está diciendo aquí. Dice, Pablo se regocija en poder haber anunciado el Evangelio. Él no está diciendo, anunciamos el Evangelio y hubo miles que se convirtieron. Ahí no está el gozo. El gozo era poder compartir el Evangelio. Anoten esto. Este es un principio para vos. Porque muchas veces nos frustramos, ¿no? Nos pasa eso de que ustedes van a compartir el Evangelio y son rechazados y decimos, oh, no funciona. No, tengo que seguir estudiando, me tengo que seguir preparando y no lo hago más. Me desaliento. Hermanos, hay un gozo. El gozo de solo
compartir el Evangelio. Nosotros no podemos manejar los resultados. Nosotros no podemos hacer nada del corazón del pecador. Esa es la obra de Dios. Si Dios trae salvación, es su obra y nos gozamos en ella. Pero nosotros no podemos modificar el resultado. Nuestro gozo debe ser poder compartir, poder abrir nuestros labios para compartir la palabra de Dios, poder razonar con el pecador y mostrarle su condición, cómo está sin Cristo, y poder exponerle las Escrituras y mostrarle que solo en Jesús hay salvación, que solo en Él hay perdón de pecados. Ese debe ser nuestro mayor gozo. Pablo lo dice, tuvimos denuedo de parte de nuestro Dios para anunciarnos el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Pablo está diciendo, mi motivación era solo compartir el Evangelio, cumplir la misión, cumplir lo que Dios me ha encomendado, predicar el Evangelio. El resultado de Dios. Pablo se goza como un embajador de haber hecho lo que tenía que hacer de parte de Dios. Proclamar el Evangelio de Dios. Proclamar el Evangelio de Dios. Sino que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Solo le hemos compartido el Evangelio. No había otra motivación. Pablo no fue allí, vamos a hacer un show. ¿Cómo puedo hacer un discurso que a la gente le agrade? Pablo no tomó un curso de oratoria. Pablo fue fiel a la comisión de llevar el Evangelio a los pecadores. ¿Y qué es lo que Pablo compartió? Fue la palabra de Dios. Pablo tenía la convicción que lo único que cambia el corazón del pecador es la palabra de Dios. Ningún método, ninguna estrategia, ninguna cosa que venga del hombre, como sabiduría de hombre, puede cambiar a un pecador. Solo la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios. Y Pablo se rindió a la palabra de Dios. Él predicó el Evangelio de Dios. Y vamos a volver a esto. Pero lo segundo que vemos es que no todos creen. Dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celo, los que no creyeron, aquellos que escucharon el mensaje, pero no creyeron, no se quedaron con los brazos cruzados. Hubo una reacción. Ellos se llenaron de celo porque vieron a Pablo predicar el Evangelio y vieron que algunos creyeron. El hombre pecador, el hombre que está en su pecado, ¿no? Está lleno de celo. Dice que ellos se llenaron de celo y tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. El mensaje del Evangelio es un mensaje que crece y se reproduce en medio de la persecución. El Evangelio es un mensaje que crece y fructifica en medio de la oposición. El Evangelio es un mensaje que crece y da fruto en medio del rechazo. Claro, nosotros no queremos el rechazo. No queremos. Queremos cumplir con la misión, pero que los hombres caerle bien a todos. Y eso es imposible. Eso es incompatible con el Evangelio de Cristo.
Porque el Evangelio de Cristo causa esa división. Causa de que va a haber oposición. Están aquellos que van a creer, pero aquellos que van a rechazar al Evangelio, que se van a oponer, que no van a guerrear. Por eso, no te desanimes. No te desanimes cuando prediques el Evangelio y se te burlen. ¿A cuántos de ustedes se le han burlado al compartir el Evangelio? ¿Un amigo? ¿Una amiga? ¿Un pariente? ¿Alguien que amás y que le has compartido el Evangelio y te ha aborrecido porque le has compartido el Evangelio? Bueno, es normal. Si no sabía, es normal. Al hombre pecador no le interesan las cosas espirituales. No le interesa la palabra de Dios. Ellos lo van a aborrecer. Para ellos son locuras. No las pueden entender. Fíjense lo que Pablo le dice a los corintios. Allí en Corintios capítulo 1, capítulo 2, vamos al capítulo 2. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Qué está diciendo Pablo? O sea, yo no fui allí como un doctor, no fui como un profesional del Evangelio. No fui con excelencia de palabras, no fui como profesional. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El poder de Dios. El poder de Dios que se manifiesta a través de la predicación de la palabra de Dios, del Evangelio. No está en el método, no está en la astucia del hombre, está en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Y es lo que Pablo se había propuesto, no saber ninguna otra cosa, sino a Cristo y a este crucificado. Con el propósito de que ellos fueran fundados sobre la fe verdadera. Capítulo 1, versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La locura de la predicación. Así que hermano, este es el mensaje. Este es el desafío hoy para nosotros. Hechos 17 nos muestra claramente cómo se hace la misión de Dios. ¿Cómo se hace la misión de la iglesia? Se hace exaltando la palabra de Dios, exaltando el Evangelio de Dios. Y la palabra de Dios exalta a Cristo, porque la palabra de Dios tiene solo un tema: Cristo. Las Escrituras hablan solo de un tema: de Cristo y su redención. Por eso cuando compartís la palabra de Dios, Cristo es exaltado. Cristo obra con poder. Es el Espíritu Santo que toma ese mensaje espiritual y lo aplica al corazón del pecador y es convicto de pecado. Sí, es creerle a Dios, creerle. ¿Cómo la misión de la iglesia se hace? Exaltando la palabra de Dios, exaltándola y exaltando a Cristo, que es el mensaje de la palabra de Dios, y teniendo bien cierto que vamos a sufrir,
que vamos a ser rechazados, que va a haber oposición, que no todo va a ser fácil, que va a haber oposición. Cuando predicas el Evangelio, la palabra de Dios, va a haber oposición. Y debemos estar preparados y debemos querer sufrir por Cristo. Tenemos que querer ser rechazados por decir la verdad del Evangelio. No es algo extraño a la iglesia, es parte de la comisión. Es parte de la comisión de la iglesia. Hablar el Evangelio de Dios. Y a la vez, unos oirán y creerán el mensaje y serán salvos. Otros lo van a rechazar y nos van a perseguir. Hermano, ¿cómo comienza esto? Vamos a lo práctico. ¿Cómo comienza? ¿Cómo es que una iglesia se levanta fuerte para compartir el Evangelio y cumplir con la misión de la iglesia? ¿Dónde se empieza? ¿Qué hay que hacer? Esa es la pregunta mágica, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, en primer lugar, tienes que amar la palabra de Dios. Tienes que amar la palabra de Dios. Tener en gran estima la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser algo prioritario en tu vida. Debe ser central en tu vida. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿cuánto la conoces? ¿Cuánto tiempo pasas con la palabra de Dios? Hermano, tu misión, la misión de la iglesia, tiene que ver con la palabra de Dios. No es sin la palabra de Dios, es con la palabra de Dios. No podemos prescindir. Entonces, tienes que pasar tiempo con la palabra de Dios. La debes conocer, debes crecer en el conocimiento. Debes poder explicar a otro lo que estás disfrutando de la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo estás pasando con la palabra de Dios? ¿Cuál es tu actitud cuando te dicen, vamos a la iglesia a escuchar la predicación? ¿Hay deleite? ¿Quieres escuchar la palabra de Dios? ¿Es tu ansia escuchar la palabra de Dios, la exposición de la palabra de Dios? Hermano, la predicación del Evangelio, cada día, cada domingo en la iglesia es el instrumento de Dios para darnos crecimiento, para equiparnos, para la misión. Ese devocional que haces todos los días es la provisión de Dios para equiparte, para hacer la misión. Leerla una y otra vez, compartirla, conocerla, pasar tiempo con ella. Tu hogar debe ser, ¿no?, inundada de la palabra de Dios. Tu familia debe oír la palabra de Dios. No puedes ser un cristiano que tu familia no sabe que amas la palabra de Dios. Tu familia debe saber que tú amas la palabra de Dios. Que tu deleite está en la palabra de Dios. Que la buscas. Que la reverencias. Que la obedeces. Que tu vida está siendo transformada por la palabra de Dios. ¿Queremos ser un impacto a un mundo que se pierde? ¿Queremos que muchos vengan al conocimiento de Dios a través de nuestras vidas? ¿Cuánto te está nutriendo? ¿No? De este medio que Dios nos ha dado para llevar a cabo la misión, la palabra de Dios. Entonces, pregúntate, ¿cómo está tu lectura bíblica? Y aún más, ¿cómo está tu obediencia a la palabra de Dios? ¿Cómo está tu obediencia, tu sometimiento a la palabra de Dios?
cuando Dios te habla, cuando Dios te señala algo, ¿haces oído sordo? Si no, después voy a cambiar, después, más adelante, o eres obediente a la palabra de Dios. Pablo fue obediente. Estos hombres fueron obedientes. ¿Y cómo lo sabemos? Porque estaban dispuestos a sufrir. A ellos no habían que ir a buscarlos porque no venían el domingo. Ellos estaban yendo, llevando el Evangelio. Como dice Eduardo, tenían nafta propia. Ellos se nutrían de la palabra de Dios y tenían para dar. Pero ¿cómo estás creciendo en la palabra de Dios? ¿Y cómo estás descubriendo a Cristo en la palabra de Dios? ¿Puedes ver la gloria de Cristo en la palabra de Dios? En tu devocional, Cristo es exaltado. En tu lectura bíblica puedes disfrutar y deleitarte en la persona de Cristo. Que la palabra de Dios exalta a Cristo. No hay otro tema. Claro, sí, el mundo ha distorsionado la palabra de Dios. Porque el mundo quiere que la palabra de Dios exalte al hombre, ¿no? Que ponga la necesidad del hombre. Yo me duele esto, me duele lo otro, tengo esta necesidad y necesito que todos corran hacia mí. Ese es el mensaje. El enemigo ha distorsionado el Evangelio. Pero ese no es el Evangelio de Dios. Ese no es el Evangelio que la Escritura expone. El Evangelio que la Escritura expone, el Evangelio que Pablo predicaba, era un Evangelio que exaltaba a Cristo y que confrontaba. Entonces, el Evangelio constantemente nos debe confrontar con esta realidad. ¿Cómo está siendo el Evangelio en tu propia vida personal? Ahora necesitamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuántos hombres hay aquí? Hombres casados, con familia. Hay una responsabilidad. Si realmente hemos creído en Cristo, si Él es nuestro Señor, si hemos sido alcanzados por el Evangelio bíblico de la palabra de Dios y Dios nos ha transformado, hay una responsabilidad, hombre, ser los pastores en nuestros hogares, ser el pastor de nuestra familia. Nosotros necesitamos pasar tiempo con la palabra de Dios, compartirla. ¿Estás abriendo la palabra de Dios ante tu familia, ante tus hijos, ante tu esposa? Formándola en la palabra de Dios. No puedes relegar esta responsabilidad. Debes crecer. Debes amar la palabra de Dios. La ley de Dios debe estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Debe afectar nuestro ser para que pueda bendecir a nuestra familia. Cada uno de nosotros debemos crecer y extendernos. Este medio precioso que Dios nos ha dado, su palabra, para alcanzar a aquellos que están sin Cristo, pero que debe ser honrado por la iglesia. Así que, hermano, ¿cómo la iglesia del primer siglo pudo trastornar al mundo entero? ¿Y cómo es que nosotros, la iglesia de este tiempo, no podemos alcanzar a nuestra comunidad? Bueno, simplemente no estamos viviendo el Evangelio. No lo estamos viviendo como Pablo y la iglesia primitiva lo vivió. Avanzar el Evangelio con seriedad. Sí, queremos ser parte de una iglesia que mira hacia otro lado, de una iglesia que profesa
pero que no ha sido transformada por el Evangelio. Queremos ser parte de una iglesia viva y eficaz, que se mueve bajo el poder del Espíritu Santo y obrando a través del poder de la palabra de Dios, y llevando un mensaje espiritual, un mensaje poderoso que puede cambiar la vida de los pecadores. No nos dejemos distraer. No hay ninguna otra cosa, solo el Evangelio. Solo el Evangelio. No hay ninguna otra cosa que el hombre necesite, solo el Evangelio. Solo el Evangelio. Que podamos ver en un mundo que se pierde. Y se pierde engañado. Porque Satanás es padre de mentira. Satanás es mentiroso y distorsiona la verdad. Y ha distorsionado el Evangelio. Yo le contaba al comienzo hoy que crecí en un lugar religioso, que se leía la Biblia. Mi mamá puede dar, ya está mi mamá, también me la presenté hoy, dar testimonio de años de asistir a la iglesia y acompañar a un hombre que predicaba el Evangelio, pero no conocer a Cristo. Es posible. Es posible haber asistido mucho tiempo a la iglesia, escuchar muchos sermones y haber cantado miles de canciones y no conocer a Cristo. Porque no se ha predicado el Evangelio correctamente. El Evangelio que confronta el pecado. El Evangelio que exalta a Cristo y que confronta el pecado del hombre. Sí es posible. Entonces, prediquemos el Evangelio bíblico. El Evangelio que exalta a Cristo y confronta el pecado del hombre. Que lo pone al descubierto. Y si se viene, la persecución que se venga. Nosotros respondemos al Rey victorioso, aquel que nos da la victoria, a través de la muerte, a través de la persecución, a través de venga lo que venga, la iglesia es victoriosa. La iglesia es victoriosa. Pablo sufrió. Pablo y los apóstoles de la iglesia primitiva tuvo que sufrir persecución. Tuvo que sufrir ser despojado de sus bienes. Tuvo que sufrir ser perseguido por hombres religiosos, por los dictadores de ese tiempo. ¿Cómo nosotros no vamos a estar dispuestos a sufrir? Así que, ¿qué mensaje? ¿Qué mensaje que tenemos? ¿Qué desafío? En primer lugar, crecer en la palabra de Dios, crecer en ese alimento espiritual, dejar que el Espíritu Santo pueda sacar todo lo que está mal en nuestro corazón. El apóstol Pablo nos exhorta a recibir la palabra de Dios, esa leche espiritual no adulterada, para crecer por ella. Pero antes hay algo que nosotros debemos hacer: desechar toda maldad, todo lo que está mal en nuestro corazón. Así que ese es tu trabajo, razonar con la palabra de Dios. ¿Qué está mal en tu corazón? ¿Qué te está manteniendo apático al Evangelio? ¿Qué te mantiene relajado? ¿Cuáles son tus ocupaciones? ¿Cuáles son tus pasatiempos? ¿En qué pasa la vida? ¿En qué se te pasa la vida? Como cristianos tenemos una misión. ¿La estás cumpliendo? ¿La estás cumpliendo? Y me encanta, ¿no? Pablo sigue más adelante y llega a Berea, ¿no? Y llega a esa iglesia que es un poco diferente a la de Tesalónica, ¿no? Pero
¿Cuál era la actitud de los hermanos de Berea? Ellos recibieron la palabra de Dios y meditaron en ella. Dice, escudriñando cada día las Escrituras. Hay un trabajo, hermano. El domingo no es solo para escuchar el sermón. El domingo lo escuchás y el domingo a la tarde empezás a escudriñar las Escrituras y ver lo que el pastor Abel ha dicho, si ha hablado conforme a la Escritura. Es tu deber. Dios te va a llamar, te va a pedir cuenta de esto. ¿Los aceptas así por sí más porque era el pastor? Hay un trabajo, escudriñar las Escrituras el lunes y volvés el domingo. No, cada día. Cada día. ¿Qué trabajo? Escudriñar las Escrituras, preguntándote, ¿qué quiere decirme Dios a mí? ¿Cómo puedo obedecer la palabra de Dios? ¿Cómo puedo ser leal a la misión de Dios? ¿Cuánto debo crecer en el conocimiento de la palabra de Dios? Señor, quiero crecer. Señor, dame hambre por tu palabra. Despierta un corazón deseoso de inquirir, de buscar, de meditar en tu palabra. Pasar tiempo con tu palabra, con la palabra de Dios. Cada día, cada día. Y ver si estas cosas eran así. Hermano, Dios nos ha dado una mente. Él quiere que la uses. Él quiere que indagues, que pienses y digas, Señor, ¿qué quieres hablarme a mí? ¿Cómo yo puedo obedecer esto hoy? ¿Cómo yo puedo bendecir a mi familia hoy con lo que he aprendido? ¿Cuáles son las resoluciones que vas a hacer en tu corazón? No te vayas. Dios ha hablado. Dios ha hablado claramente. Te ha mostrado qué es lo que Él espera. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Cómo la estamos haciendo? Amén. Oramos para que juntos como iglesia podamos crecer en esta misión. Nadie está por encima de otro. Todos estamos creciendo. Todos tenemos el desafío de crecer en la misión. Todas las iglesias tenemos el compromiso de seguir creciendo y llevar este evangelio a todo lugar. Y qué bueno es poder pasar este tiempo juntos y abrir las Escrituras y que las Escrituras nos muestren cuál es el propósito nuestro aquí en el mundo. Dios nos tiene para predicar el evangelio, para compartir la palabra de Dios, para compartir la palabra de Dios fielmente, de forma que Cristo sea exaltado y el hombre sea denunciado de sus pecados. Amén. Desafío. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú hablas con claridad. Señor, gracias, Señor, por la vida de Pablo, de Sila, de estos hombres, Señor, que aprendieron a sufrir, que aprendieron, Señor, a perseverar en medio de la persecución, de la oposición, pero que fueron fieles. Gracias, Señor, por estos hombres que no hicieron concesión con el mundo, con la filosofía de este mundo. Señor, que fueron fieles a la encomienda del Evangelio, de llevar tu palabra y solo tu palabra, el mensaje de la cruz, el mensaje de Cristo y este crucificado, porque ellos amaron a los hombres, amaron a la iglesia, porque ellos querían fundar una iglesia fuerte en la fe, una fe que fuera fundada en Cristo y no en actividades, no en filosofías de hombre,
sino solo en tu palabra. Porque solamente tu palabra puede dar crecimiento. Solo tu palabra puede fructificar en medio de tu iglesia, traer gloria a tu nombre. Señor, oramos que tu Señor nos permita crecer en el conocimiento de tu palabra. Señor, que podamos crecer en devoción a ti, que hayamos desafiado a poder tener tiempo de calidad contigo, a ser desafiados como Padre a llevar el Evangelio cada día a nuestro hogar. Señor, que tú obres en nuestro hogar, que obres en nuestra familia, que obres en nuestra iglesia, obra, Señor, en nuestra comunidad. Trae, Señor, la salvación y utilízanos a nosotros, Señor, fieles al Evangelio, Señor, que tú nos has dejado a la comisión. Señor, gracias por este tiempo y gracias, Señor, por la iglesia aquí en África. Oramos, Señor, por ellos, por su crecimiento. Oramos, Señor, por su pastor, por Alejandro. Señor, sigue utilizando, Señor, su vida, su familia, todo lo que él es y tiene, Señor, para que solo tú seas exaltado y tú, Señor, seas conocido en medio de ellos. Señor, gracias te damos por este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Amén.